Ok, buenas noches a todas. Hoy vamos a terminar. Bienvenidas a la clase nuevamente y hoy es nuestro último día con el libro de Hechos. Hoy es el capítulo 28 y es el último capítulo del libro de Hechos. Así que vamos a mirar un poquito el capítulo y vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Hechos. Así que pienso que está muy interesante terminar el día de hoy. Entonces vamos a empezar como siempre en oración. Yo empiezo con Tehilim, o sea, Salmos 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo, temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos. Vivifícame en tu sede. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Padre, toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestros sueños, de nuestros pensamientos que siempre se quedan en el mismo lugar, Padre. Toma en control de todo ello, Padre. Y te pedimos que esta noche tú te manifiestes con tu amor y tu misericordia. Danos la clase que cada una de nosotros, la clase que cada persona que vaya a escucharlo necesita escuchar de ti. Que sean mis palabras, que no sean solo mis palabras, sean tus palabras tocando el corazón y la vida de la gente. Te alabamos, Padre eterno. Te pedimos que nos permitas ser testigos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras para así poderlas comunicar a otros y que podamos decir que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre eterno. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Bueno. Entonces, vamos a empezar, vamos a continuar un poquito con el capítulo 28. El capítulo 27 habíamos visto que el apóstol Pablo y la embarcación que los llevaba a Roma naufragaron. Entonces, en eso termina el capítulo 27. Y entonces vamos a empezar el capítulo 28. Y en el capítulo 28 vemos que Pablo entonces, en el naufragio, ellos llegan a la isla de Malta. Cuando ocurrió ese naufragio, entonces con eso es que empieza el capítulo 28. Y después de que ellos llegan allá, son recibidos y empiezan a quererse calentar, entonces resulta que el apóstol Pablo, recuerde que en hebreo realmente él es el apóstol, es Saúl. El apóstol Pablo es picado por una víbora, por eso puse la foto ahí. En este capítulo dicen que él pues es picado por una víbora. Y ellos, como dice el versículo 28:6, pues ellos los que estaban, los nativos de la isla estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Porque inicialmente, como él naufragó, ellos dijeron, no, pues lo que quiere Dios es matarlo y ahorita pues con la pica de la serpiente va a morir. Pero él se libra, según eso, desde la perspectiva en que ellos lo ven, él se libra de la muerte 2 veces, por lo tanto lo están viendo como un Dios. Ahora, esta partecita es importante en este momento de la historia porque generalmente las personas en este momento, en el libro de Hechos, en este momento de la situación que está pasando en el Nuevo Testamento, en el ambiente judío,
Ellos veían las enfermedades en un contexto espiritual y pensaban que las enfermedades eran causadas por una posesión demoníaca. Esa era la perspectiva que ellos tenían. Ahora, vamos a recordar cuando nosotros estudiamos el libro de Levíticos sobre la enfermedad de la piel que se llama Sarat, que muchas veces esa enfermedad, cuando es traducida, desde la traducción que le hacen aquí, dicen que es lepra, pero no es lepra. Son muchas enfermedades que se manifiestan en la piel los que ellos le llaman Sarat. Esa es la enfermedad. ¿Por qué decimos que no es lepra? Porque eran varias manifestaciones de enfermedades de la piel, lo que se llama Sarat, y era lo que realmente en la traducción pues se dice, cuando se dice que es lepra, está limitando el significado de lo que realmente eran las enfermedades de la piel. Pero resulta que desde cuando vimos en la Torá, cuando estuvimos estudiando Levíticos, la escritura confirmaba que Sarat es causada espiritualmente, sobrenaturalmente por Dios, y que por lo general era una respuesta de un alma impura. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, el Sará fue una enfermedad que el Eterno le dio, la primera que le dio fue a la esposa de del hermano de Moisés, a Miriam, Miriam. la hermana. Ella fue a la que Dios le puso esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ella estaba hablando en contra de Moisés y estaba causando problemas, porque el alma de ella estaba contaminada con celos, con crítica. Entonces, el Eterno le da esa enfermedad a ella. Recuerda, y ellos sabían que cualquier enfermedad de la piel demostraba que la persona tenía una impureza, que el alma estaba impura, y por eso ellas hacían ciertas cosas para limpiar las impurezas. Ahora, recordemos que yo pienso, y yo sé que hay mucha gente que piensa que las enfermedades son de origen espiritual. Yo sí pienso eso, que el origen de las enfermedades es espiritual y que la manifestación de la enfermedad es simplemente, físicamente se manifiesta algo que espiritualmente la persona tiene, algo está mal. Y pues en este ambiente con mayor razón, porque muchos de nosotros no conocemos todas las leyes espirituales, hacemos muchas cosas en contra de los principios espirituales del Eterno. Entonces es muy posible que muchas de las enfermedades sean de orden espiritual. Y en ese momento de la historia eso es lo que ellos creían, ¿sí? Ahora, entonces, Pablo, el apóstol Pablo, pues no le pasó nada. Obviamente es algo milagroso que pasó, porque se dice que es una víbora, no era una serpiente cualquiera, era una víbora, es decir, era un animal que era venenoso. Entonces él es sanado milagrosamente. Entonces, a partir de eso, pues lo consideran como un dios. Entonces, después de eso, el apóstol Pablo fue a orar por un familiar de uno de los que lo estaba ayudando. Y cuando esto sucedió, entonces él fue y la gente empezó a venir y él empezó a sanar a muchas personas que venían de enfermedades. Esto es lo que está pasando en el capítulo 28. Pablo, entonces, después de esto, recuerde que en todo este tiempo, Pablo está haciendo todo este viaje como una persona presa que va a Roma a testificar porque pues él dijo que quería presentarse ante el emperador romano. Entonces, Pablo llega a Roma pues y allí encuentra a muchos creyentes en Yeshua. Entonces, cuando él llega a Roma, mire que ya se había esparcido bastante la palabra del Eterno.
Estas reuniones de Pablo, que cuando él llega a Roma, básicamente se dieron como en el año 60 o 61 después de Cristo, dice. Nadie conocía a los creyentes de Yeshua como parte, no era como parte de un grupo religioso diferente a los judíos. No era, en este momento, no era un grupo cristiano, no era un grupo, no, era simplemente un grupo peculiar, diferente de entre los judíos, como existían en ese tiempo muchos grupos de judíos con diferentes creencias, pues eso era lo que estaba pasando aquí. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cualquier mención del cristianismo que encontremos en el Nuevo Testamento durante el libro de Hechos es simplemente que al volver hacia atrás y a leer las cartas y traducirlo, le metieron la palabra iglesia, le metieron palabras, pero realmente al principio en el libro de Hechos no existía y no estaba escrito la iglesia porque no existía, y todo lo que pasó en la historia de Hechos, no había una iglesia. Siempre ellos fueron a las sinagogas o se reunían en diferentes lugares, pero no era como tal la iglesia como la llaman ahora. Así que no existen gentiles que vayan a la iglesia. En esa época no existían. Los gentiles van a la iglesia, los judíos van a la sinagoga. No, eso no existía. En el momento en que estamos viendo en el libro de Hechos, como 60, 61 años después de la muerte de Yeshua, eso no existía. Los creyentes de Yeshua permanecieron controlados casi por completo por judíos, porque la sede era en Jerusalén. Ahora, esto, pues, en ese tiempo no cambió. Después, más tarde, las cosas van a cambiar, porque entonces los romanos toman control y todo lo que se da. Pero en el libro de Hechos, todo lo que está escrito es por judíos para judíos, ¿sí? Y sucede en un ambiente judío, ¿ok? Entonces, básicamente, esto es lo que trata en el capítulo 28 del libro de Romanos. Y el apóstol Pablo llega a Roma, finalmente él llega a Roma, y cuando él llega a Roma, pues ahí se encuentra con muchos creyentes y ahí pasa bastante tiempo y se dice que posiblemente ahí lo mataron, bueno, pero realmente hasta el libro de Hechos que termina en el versículo 31 no dice eso, dice que él se pasó el tiempo enseñándole a mucha gente, unos creían, otros no creían, pero él se pasó ese tiempo enseñando. Ahora, entonces vamos a ir a un resumen general del libro de Hechos. Pues las que han estado todo el tiempo en el libro de Hechos, en el estudio, pues todo esto lo van a recordar, van a tener mejor idea. Otras cosas, pues van ustedes, vamos a irlas aprendiendo poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Quiero recordarles que al principio yo les dije, ya hemos llegado al otro lado del puente. Recuerda que yo les decía que el libro de Hechos era un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, hemos llegado al puente, hemos pasado al otro lado del puente del que hablamos al empezar el libro de Hechos. Por eso puse un puente, porque nosotros acabamos de pasar ese puente. Cuando empezábamos, porque recuerda que nosotros empezamos leyendo la Torá. Leímos toda la Torá, estudiamos toda la Torá en la medida que sabíamos y la terminamos. Luego de eso, estábamos ahí, pero entonces luego pasamos al libro de Hechos. Hicimos todo el recorrido por el libro de Hechos y ahorita estamos saliendo al otro lado, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos, porque pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿A través de qué? A través del libro de Hechos. Ahora, el Evangelio hebreo del Antiguo Testamento ha sido transportado a través de un abismo de tiempo y cultura y ha llegado al mundo del Nuevo Testamento. ¿Con qué? Con las sinagogas, el judaísmo y el dominio gentil del mundo.
¿Por qué? Porque recuerde que cuando nosotros estudiamos la Torá, nosotros sabemos que no existía tal cosa como una sinagoga. De hecho, las sinagogas no fueron creadas directamente por Dios, fueron creadas por las tradiciones y las cosas de judías, pero no fue porque Dios creó, fue el templo, ¿cierto? Entonces, aquí estamos mirando eso. Ahora, judíos y gentiles, porque aquí es donde empieza. La pregunta es la siguiente. ¿Fue quitado el evangelio a los judíos y entregado a los gentiles como afirma el cristianismo? ¿Por qué vamos diciendo todo eso? Porque todo esto nosotros lo vimos a través del libro de Hechos. El libro de Hechos expone la falacia de esa doctrina. O sea, de esa doctrina no es cierto. El libro, o sea, el evangelio no fue quitado a los judíos para dárselo a los gentiles, ¿sí? Ahora, también vimos que el evangelio hebreo-judío no fue modificado para permitir a los gentiles. No, no fue que agarraron y vamos a acomodar esto y se lo vamos a dar a los gentiles. Más bien, los gentiles siempre habían sido bienvenidos a unirse al pacto hebreo, bajo ciertos términos y condiciones, obviamente, que esas cosas son las que vemos a través del proceso del libro de Hechos. Ahorita vamos a ver algo de eso. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Yeshua de Nazaret no solo fue el Dios encarnado y el Mesías, también fue el gran reformador que trajo una claridad al Evangelio y a las Escrituras en general, y la ley de Moisés en particular. Recuerde que él era muy estricto en lo que decía, y por eso él dijo, yo no vine a abolir la Torá, vine a preñarla, vine a darle un significado mayor, vine a completar lo que no se había completado, pero no completar en el término en que nosotros nos han enseñado que completó quiere decir que la terminó, la acabó y la abolió. No, a completarla en el término que le dio el sentido completo que tenía que darle. Gracias a lo que él hizo, porque gracias a lo que él hizo, no solo el evangelio estaba en los judíos, sino que entonces se transmitió a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Abraham, el Eterno le dijo eso a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones del mundo. Y Yeshua fue el que completó eso. Ahora, así que la Biblia no es un documento hebreo. Perdón, la Biblia es un documento hebreo. O sea, no es un documento gentil, es un documento hebreo. Nuestro Salvador fue y es judío. Los judíos no tienen que abandonar su judaísmo para aceptar a Yeshua. Eso es importante. Y nuestra fe es, en realidad, una fe con raíces hebreas. Y no es una creación gentil. Nuestra fe es una fe con raíces hebreas. No es una creación independiente, aislada de los gentiles. Ahora, eso lo vimos en el libro de Hechos, porque nosotros vimos todo el proceso como fue sucediendo. Primero tenemos que el libro de Hechos fue escrito por Lucas, que era un médico y era una persona pues que observó y escribió lo más detallado posible lo que estaba pasando. Él es autor también del libro de Lucas, uno de los evangelios. Y además, él siendo médico, y vemos cuando ustedes leyeron el libro de Hechos, vieron que muchas de las cosas que sucedieron, él las presenció personalmente. El libro de Hechos trata de aquellos hombres que Yeshua levantó como discípulos y en quienes él confió su obra en la tierra. Y ellos hicieron todo esto después de la muerte de Yeshua. De eso es que trata el libro de Hechos, de todo lo que los discípulos
Y los que empezaron a creer en Yeshua empezaron a ser en la tierra después de la muerte de Yeshua. Ahora, también tenemos un hecho importante, el Ruach HaKadosh. El Ruach HaKadosh. Yeshua dijo, llegó en la celebración anual de Chabot, que aquí lo llaman Pentecostés, pero es en la celebración de Chabot en Jerusalén cuando él llegó. Esto era algo que Yeshua le había prometido y que iba a ocurrir después de que él llegara. Y gracias a el Espíritu que llegó, gracias a que él fue, y entonces el Espíritu pudo llegar a nosotros, es que nosotros tenemos acceso, que nosotros podemos tener la presencia del Eterno en nuestras vidas. El Ruach HaKadosh permitió a los judíos ordinarios en la Tierra Santa hablar en otras lenguas, que es lo que llamamos el don de lenguas. Ahora, recuerda que estamos haciendo un resumen para recordar todas las cosas importantes que pasaron. En Hechos 3, en el capítulo 3, Pedro empezó a mostrar y a manifestar el poder de Dios en él. Y entonces hizo una primera sanidad, ¿sí? En el nombre de Yeshua. El libro de Hechos se centra al principio en Pedro, ¿cierto? Y Pedro manifiesta el poder del Eterno para sanar. Una de las cosas que se empiezan a resaltar es que la resurrección es un conflicto a lo largo de todo el libro de Hechos. Recuerde que es un conflicto porque habían los saduceos y los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no, pero entonces los fariseos defendían la resurrección y estuvieron más de acuerdo con lo que hablaba de Yeshua, pero los saduceos no, entonces obviamente todo eso creaba conflicto, ¿cierto? Las diferentes creencias. Ahora, aprendimos una lección muy importante sobre la deshonestidad de Ananías y Zafira. ¿Sí recuerdan sobre Ananías y Zafira? Que Ananías fue golpeado de muerte por Dios. Escuchen, que aquí en el Nuevo Testamento Dios mató a alguien porque lo dice muy específicamente, que Dios le dio muerte y luego mató a su mujer. Y un temor reverente ahora existía entre los creyentes, porque ellos se dieron cuenta, wow, esto es serio. Y el Eterno, porque ahí dice que fue el Dios el que los mató. ¿Por qué? Porque ellos tenían que parar que la gente empezara a robarle, porque recuerde que nosotros vimos en detalle esa clase y básicamente ellos no le estaban robando a Pedro, le estaban robando a Dios. Y Dios estaba tomando cartas en el asunto con respecto a esto. Esa clase es importante verla, el capítulo 5. Si ustedes de pronto quieren volver, pueden leer, estudiar el capítulo 5 del libro de que estudiamos del libro de Hechos. Y obviamente el número de creyentes empezó a crecer diariamente. Ahora, tenemos el primer mártir del libro de Hechos, primer mártir del proceso de crecimiento de la creencia en Yeshua. El primer mártir fue Esteban. Esteban, que de hecho aquí es donde empieza a aparecer el apóstol Paul, porque el apóstol Paul estuvo viendo la muerte, porque él se había convertido en un perseguidor de los creyentes en Yeshua. La ejecución de Esteban hizo que los creyentes se dispersaran por todos lados y pues obviamente el mensaje del evangelio entró a la comunidad judía, a más comunidad porque empezó a difundirse más. Recuerde que habíamos hablado de ello. Entre más persecución hay, que uno cree que se hacen las cosas del Eterno, cuando uno cree que hay persecución, que las cosas están mal, es cuando más se ha esparcido el evangelio. Aquí es donde introducimos a Saúl de Tarso o a Pablo, que nosotros hemos estado diciendo Pablo, porque es la traducción que generalmente encontramos, pero es Saúl. Ahora, encontramos que Pablo tiene un encuentro con el Mesías resucitado, con Yeshua, con el que él anda persiguiendo, que le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? La experiencia de Pablo es tan maravillosa
que se vuelva creyente y además Yeshua lo llama a ir a predicar a los gentiles. Y una cosa que se resalta aquí es que la tradición judía enseñaba que los gentiles eran impuros. ¿Sí recuerdan eso? Que era tradición judía. Por eso no había, y de hecho hoy en día no es muy fácil que un gentil tenga conexión con un judío. Es más, hay lugares en Israel donde si un judío ve que estás pasando por ahí, se va por el otro lado de la carretera para no andar cerca de ti. Hay lugares, o sea, depende de las grupos, de las, no se llama, ellos no se llaman, algo así como sectas, como los grupos diferentes judíos. Ahora, pero ¿qué hizo que esa visión cambiara? Que esa opinión que ellos tenían, el Eterno le da una visión a Pedro, y recuerde que también me hizo una clase específica de lo que el Eterno realmente estaba enseñando con la visión Sí. la visión de los animales, porque yo les dije y tuvimos una clase sobre eso, donde ellos creían, donde la tradición aquí ha enseñado es que esa visión le estaba diciendo a Pedro que podía comer de todo. Y nosotros aprendimos y estudiamos en mucho detalle que realmente el mensaje era otro, realmente el mensaje es otro. Para contrarrestar esa creencia que tenían de que todos los gentiles son impuros, el Eterno le da a Pedro una visión que le ayuda a entender que Dios no ve a los gentiles como impuros y nunca los ha visto así, sino que eso se convirtió en una tradición de los judíos. Y por eso esa visión en el capítulo 10, si usted escucha esa clase, capítulo 10, va a mirar realmente qué es lo que la visión está queriendo decir. Ahora, también tenemos que en el versículo 11:1, que los apóstoles estaban escuchando que los gentiles estaban cada vez más recibiendo la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, y empieza entonces a darse una lucha entre los creyentes en Yeshua, porque querían que obviamente, bueno, pues ustedes están entrando, están viniendo al judaísmo, a creer como nosotros, pues ustedes tienen que circuncidarse. ¿Por qué precisamente dijimos que ellos tenían ese pensamiento? Por lo que ellos decían, wow, es que ustedes son impuros, y si están impuros y no se circuncidan, ahí está la impureza. Entonces, por ello ellos pensaban que los gentiles tenían que circuncidarse. Y los líderes del camino, ¿qué hacen? Bueno, ellos les dan unas pequeñas, escuchen, les dan unas que básicamente son las 7 leyes de Noé. Básicamente es lo que ellos le dicen a los nuevos creyentes gentiles que hagan. Ahora, no quiere decir entonces, porque esto también se ha usado para decir, no, entonces ellos dijeron que solo se hiciera esto y no se preocupe, ya no tiene que cumplir ningún mandamiento del Eterno. No, ellos dijeron, hagan estas cosas para no llenarlos de cosas acabando de llegar a esta nueva creencia. Entonces dijeron, solo hagan estas cosas que en últimas, como ellos dicen, ellos están yendo a las sinagogas y allá se predica a Moisés y a los profetas. Es decir, dejémoslos que sigan, solo digámosles ciertas cosas básicas, y cuando usted mira eso y recuerden, esas cosas básicas muchas tienen que ver con la alimentación, no comer sangre y otras cosas. Pero les dice, bueno, pero en últimas ellos van a seguir creciendo en el conocimiento del Eterno poco a poco, porque ellos van a las sinagogas y allá se predica a Moisés y a los profetas. Entonces no es que les está diciendo, no, ya no tienen que hacer nada, no, hagan lo básico, como nosotras mismas dijimos, nosotros estamos empezando y nosotros vamos haciendo poco a poco
Hemos hecho el Shabbat, hemos hecho poco a poco cosas para ir entrando a los mandamientos del Eterno, porque pues no conocemos muchas cosas. Entonces, el apóstol Pablo viaja a muchas naciones y predica en las sinagogas, no en las iglesias, porque no las había. Pablo hace a Timoteo su discípulo. Y yo quise resaltar esta partecita porque recuerde que hay dos libros que se llaman Timoteo 1 y Timoteo 2. Entonces, Pablo hace a Timoteo su discípulo y de estas cartas de Timoteo son cartas que se dice cartas que están en el Nuevo Testamento. Son cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y al final de la clase vamos a ver uno de esos versículos. Pablo demuestra y una y otra vez que él no ha hecho nada en contra de la Torá o los profetas. Y yo pienso que en eso hicimos mucha énfasis, sobre todo al final de los capítulos, que él no ha hecho nada en contra de la Torá ni de los profetas. Él lo demuestra una y otra vez en el libro de Hechos. Ahora, aquí nosotros vemos entonces el último viaje de Pablo, que él fue el viaje que ya él hace a Roma. ¿Y qué pasa en este viaje? Pues en este viaje es donde pasa el naufragio. Y si ustedes observan aquí en este pedacito, mire, aquí está la isla de Malta, porque él viene de por aquí, ¿cierto? Y bien, llega a la isla de Malta, que aquí es donde llegó después del naufragio. Y de ahí entonces ya pasa, está más cerca a Roma, que ese es el último viaje que él hace. ¿Sí? Entonces, Pablo siempre en su viaje, pues en este viaje él estuvo como prisionero y llegó a Roma como prisionero, sino que le daban ciertas libertades porque realmente ellos veían que no había realmente algo realmente sólido en contra de Pablo. Su llamado a predicar a Roma fue de dificultades de las cuales el Eterno siempre estuvo con él y lo libraba para que cumpliera su propósito. Y a mí esto me anima mucho, mire, porque muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, hemos pasado por cosas y uno a veces piensa que no está logrando o no va a llegar a donde quiere llegar, sobre todo cuando tú tienes en tu corazón como que quieres hacer algo, tienes un plan, un propósito. Entonces tú piensas como que no vas a llegar algunas veces por las dificultades que tienes, por las enfermedades, por los inconvenientes que se presentan, por las situaciones difíciles que vives en tu familia. Muchas de esas cosas tú piensas, no lo voy a lograr, no voy a llegar allá. Pero mire que el apóstol Pablo, el Eterno, a pesar, escuche, no lo libró de sus dificultades, estuvo con él en sus dificultades, fue con él a través de sus dificultades para lograr, para llevarlo a que al fin lograra el propósito. Y hubo situaciones donde no solo salvó la vida de él, sino que salvó la vida de todos los que estaban con él. Entonces, la historia de Pablo nos debe motivar en ese sentido. Bueno, nosotros tenemos en nuestro corazón un propósito, algo que queremos hacer. Nosotros sabemos las dificultades, pero el Eterno va a estar con nosotros y el Eterno nos va a ayudar a llegar a donde queremos llegar o donde Él ya sabe que necesitamos llegar si nosotros estamos dispuestos, que fue lo que Pablo hizo. Pablo, mire que Pablo pudo haber dicho, no, yo no soy culpable de nada y simplemente sáquenme libre. De hecho, hubo varios que fueron a donde él estaba y dijeron, bueno, podíamos haberlo sacado, pero ¿por qué no lo sacaron? Porque Pablo había apelado al César. ¿Qué quiere decir eso? No, porque Pablo sabía, no, es que yo tengo que llegar allá y si me toca llegar así como preso, pues allá voy a llegar, porque ese era su propósito y lo cumplió. Ahora, ese en general, mire que les di un resumen así rapidísimo a la carrera sobre el libro de Hechos. Ahora, aquí vengo.
Entonces, acabamos de atravesar ese puente, ¿cierto que sí? Entonces, ya estudiamos el libro de Hechos, ya lo terminamos. Ahora, escuchen. Quiero que lean eso. Estamos equipados para leer el Nuevo Testamento a la luz de lo que siempre fue su intención, como un documento hebreo sobre un Salvador hebreo y sus discípulos hebreos, como se relata dentro de un telón de fondo cultural hebreo. Escuchen. Wow. Sobre todo se lo digo a las que nunca habían leído la Biblia antes. Ahora ustedes están preparadas para leer todo el Nuevo Testamento. Porque ustedes ya tienen la perspectiva correcta. Ya tienen la perspectiva correcta. Y si ustedes leen el Nuevo Testamento, hay cosas que no entienden, van a poder preguntar con la perspectiva correcta, la pregunta correcta, porque tienen la perspectiva que es. Entonces, el que le vaya a contestar a usted sus preguntas tienen que estar muy bien preparado y conocer muy bien la cultura y entender muy bien la palabra desde la perspectiva que fue escrita para que pueda solucionarle sus inquietudes. O usted la va a tener que estudiar nuevamente, pero su perspectiva ya es otra. Usted sabe que la palabra del Eterno es un documento hebreo. Usted sabe que nuestro Salvador, Yeshua, es un hebreo y que todos los discípulos, San Pablo, Pedro, todos ellos eran hebreos. Y que todo lo que hicieron lo hicieron desde una perspectiva hebrea. La palabra del Eterno nunca fue escrita para dársela a un pueblo que no era hebreo. No fue escrita. La Biblia no fue un libro escrito para los gentiles, fue un libro escrito por hebreos para hebreos. Por lo tanto, nosotros para poder estudiar la palabra del Eterno, nosotros tenemos que entender un poco la cultura hebrea para poder entender lo que el Eterno quiso decir, porque la palabra se la dio a los hebreos. Y como nosotros aprendimos en la Torá, el pensamiento de los hebreos no es el pensamiento que nosotros tenemos. Ellos no piensan con la manera lógica, racional, científica que nosotros pensamos, desde la perspectiva. Ellos tienen mucha perspectiva espiritual y muchas de las cosas las ven en una manera cíclica, es decir, ven ciclos y el Eterno miran cómo el Eterno buscan, cómo el Eterno, ¿qué hizo antes el Eterno parecido a esto? No la lógica de nosotros, pero eso sí, pero eso ¿por qué no? Y ¿por qué sí? No, su manera de pensar es diferente. Y la Biblia fue escrita para ellos, no para nosotros. Entonces, bueno, digo, es para nosotros, pero en el sentido de que tenemos que entender tenemos que entenderla desde la perspectiva correcta para poder que nosotros recibamos el mensaje que realmente viene para nosotros. ¿Ok? Ahora, conclusión. Vamos a concluir. Pónganmele cuidado a esto, chicas. Compartamos la verdad. Tomé un versículo de Timoteo, cuando el apóstol Pablo, porque recuerda que el apóstol Pablo, Timoteo era un muchacho joven, ¿sí? Y de hecho dice, no tomes en menos tu juventud. ¿Sí? ¿Recuerda, Gloria? Ok, vamos a compartir. Escuchen, chicas. Ustedes ahora están listas para compartir la verdad de la palabra del Eterno. Y les quiero como, no sé si se pueda decir eso, pero quieres como dedicarles este versículo. No sé si se puede decir que les dedicarles este versículo,
Pero quiero dedicarles este versículo, chicas. Dice, el apóstol Pablo le escribió esto a Timoteo, y Timoteo era un muchacho joven, que de pronto él pensaba que él no tenía mucho conocimiento, mucha experiencia. Y Pablo le dice que no tome en menos su juventud, su inexperiencia. Bueno, algo así les quiero yo decir a ustedes, mire, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Yo pienso sobre todo, Yuri y Gloria. Ustedes ya estudiaron, hemos estudiado la Torá, ¿cierto? Hemos estudiado todo el libro de Hechos, desde el primer capítulo hasta el capítulo 28. Sí. Recuerde, cruzamos el puente. Hemos cruzado el puente. Nunca, 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 nunca nosotros vamos a adquirir el conocimiento necesario para decir, ahora sí voy a enseñar, ahora sí puedo enseñar, ahora sí. No. Y voy a usar algo de alguien. Voy a usar algo de alguien. Ustedes ya se han llenado de leche materna, ¿sí? Ya tienen mucha leche materna. Ahora hay que darla, hay que compartirla, hay que darla. Hay que darle a alguien más esa leche, porque la palabra, la leche materna representa la base, ¿sí? La base es nuestra base espiritual, lo básico, lo básico. Y nosotros aprendimos lo básico, pero nosotros también podemos compartir eso que es básico, lo podemos compartir, decirle a alguien, ayudar a alguien. Ya lo podemos hacer. Y vamos a seguir aprendiendo porque vamos a estar aprendiendo todo el resto de nuestra vida, vamos a seguir adquiriendo conocimiento, conociendo un poco más al Eterno cada año, conociendo un poco más su palabra cada año. Lo vamos a hacer, a seguir haciendo. Pero yo recuerdo a alguien que una vez me dijo, bueno, hasta que sus manos no estén vacías, sí, el Eterno no puede poner más en usted. Hasta que su leche espiritual no vaya siendo derramado en otros, no se va a volver a llenar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en el seno materno? El bebé, el seno se llena de leche, ¿cierto? Bueno, estoy usando el sueño de alguien. El seno se llena de leche. Pero entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué hace? Busca un bebé, al bebé para que le empiece a tomar su leche y a tomársela, y vuelve, se desocupa, ¿cierto? Entonces vuelve y se llena de leche materna, ¿cierto? Entonces llega otro bebé, bueno, entonces se toma más leche y más leche. Bueno, eso es lo que necesitamos empezar a hacer. No nos podemos quedar, yo no soy y yo no estoy enseñando porque yo tengo mucho conocimiento, mucha experiencia, muchos títulos. No. Yo recuerdo que yo empecé a estudiar la Torá y, y, y pues yo la estudié y alguien me decía algo y yo decía, bueno, pues yo estoy estudiando la Torá. Y cuando vi, por ejemplo, que mi hermana estaba, pues mi hermana recibió al Eterno y quería aprender, yo dije, bueno, pues lo que yo sé voy a compartirlo con ella. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Esa es la manera en que la palabra del Eterno se va multiplicando, la gente la va conociendo. Y por eso me gustó mucho la manera que empezamos ahora antes de empezar la clase, porque Gloria daba un ejemplo de algo que le pasó, porque el Eterno le estaba diciendo, bueno, me has servido, bueno, es hora de empezar a servir y a seguir sirviéndole a los demás. Algunos, por ejemplo, a mí me gusta mucho enseñar, bueno, yo estoy sirviendo, enseñando. Algunos yo he visto, algunos les gusta mucho cocinar y lo hacen muy bien. Ayudan a otros llevándole o haciendo algo de comida.
Y a medida que hacen eso, van transmitiendo la palabra, porque como ustedes mismas lo han dicho a veces, que les ha pasado, la gente ve, la gente siente algo en usted. No, usted da la comida, pero la gente no siente solo que usted le está dando la comida, sino que hay algo especial en usted. Entonces usted tiene la oportunidad de compartir la palabra. ¿Ves? Entonces, por eso les digo, así que lo anótenlo. Segunda Timoteo 4:2 se las dedico. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Mire, nunca va a haber un momento oportuno generalmente. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y yo digo también, y sin dejar de aprender. Y por último, para concluir, gracias por estar en esta clase y querer aprender del Eterno. Y que esto nos ayude a conocerlo y a vivir una vida en plenitud. Y shalom, shalom. Hemos terminado el libro de Hechos.